pido que levantes tus manos con fe y le digas: Señor, gracias porque esta mañana tú vas a entregarnos, Señor, semillas vivas, Señor. Lo creemos por la fe, Señor. Yo creo que tu palabra es viva, Señor, que tu palabra cambia mi vida, transforma mi forma de pensar. Cambia, Señor, todos esos argumentos que tengo en mi mente y voy sembrando pensamientos de Dios en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para escuchar tu palabra, Señor, con buena actitud, tener un buen corazón, Señor. Tierra disponible, tierra fértil, Señor, para que caiga tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está esta mañana aquí. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, esta mañana quiero compartirles un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 1 al 7. ¿Listos? Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo del 1 al 7. Amén. ¿Ya tienen todas sus espadas listas, afiladas? Ok. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habría más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Ok, quisiera que empezáramos por separar este pasaje como en dos bloques, en 3 bloques. Pero el pasaje lo voy a dividir en 2 partes. Pero hay 3 puntos que quiero ministrar esta mañana a la iglesia. La primera parte, o sea, el versículo número 1 y el versículo número 2, me dejan ver a mí como los actores, los que están participando en este diálogo, ¿cierto? Y aquí tenemos a 3 grupos. Por un lado, vamos a leerlo, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, cuando el personaje central, obviamente, el personaje central y el personaje central de mi vida, el personaje central de tu vida es Cristo. Entonces allí está Jesús, está Cristo en la mitad y se acercan 2 grupos de personas. Un grupo que está conformado por los pecadores y los publicanos, ¿cierto? En ese grupo estábamos nosotros en un pasado. El pecador ese fui yo. Ese fui yo, el que fui rescatado. Y está un publicano. Los publicanos eran personas del propio pueblo judío. El publicano era el que recaudaba los impuestos, pero recaudaba los impuestos para Roma. Y una cosa que llamaba mucho la atención es que los funcionarios de Roma que tenían reclutados a los publicanos, ellos no ganaban sueldo. Entonces, el sueldo que se colocaban ellos era el sueldo que recogían de los impuestos
del propio pueblo judío. Es decir, si el IVA, por decirlo entre comillas, en ese tiempo era obligatorio y era el 16%, entonces ellos tenían que recoger el 16% del IVA y a eso le tenían que sumar su sueldo y el sueldo de los funcionarios de arriba. Entonces como que más o menos quedaba a criterio del publicano lo que les iba cobrando para ajustar el sueldo del uno y del otro, ¿ya? Entonces un buen publicano para Roma era el que más impuestos recaudaba y un publicano para un judío era un traidor, ¿cierto? Pero en este grupo de personas aquí se acercan a Jesús. Entonces el punto no es tanto acercarse a Jesús, sino el punto central es la actitud como te acercas a Jesús. Entonces tengo un grupo de personas que se llaman los pecadores y los publicanos, ¿cierto? Y tengo otro grupo de personas que se llaman los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? El fariseo y el escriba eran conocedores de la ley. Yo aquí permanentemente, bueno, no aquí en Barranquilla, sino en general, uno se encuentra con esta frasecita que a mí me da escalofrío, que dice, él es conocedor de la palabra. Entonces uno dice, wow, conocedor de la palabra. Él es conocedor. Uy, él se convirtió hace 15 años y él es conocedor de la palabra. ¿Qué significa ser conocedor de la palabra? Es la pregunta. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría básicamente es el conocimiento aplicado de la palabra. Ese es un sabio. Un sabio es una persona que toma la palabra de Dios, la escucha, la procesa y dice, la voy a hacer. La voy a convertir en realidad por el poder que la palabra misma trae para que se ejecute. Sabio y conocedor de la palabra no es el que se sabe que el Levítico da esto, que en Números está dividido, que el Pentateuca, que la Torá, eso está bien. Uno debe aprender, debe conocer y debe profundizar muchísimo en el conocimiento de la palabra. Pero la sabiduría es cuando tú tomas ese conocimiento y lo conviertes en la aplicación de lo que está escrito allí. Por ejemplo, en Efesios 4:31, es un simple ejemplo que quiero colocar esta mañana. Efesios 4:31. Vamos a leerlo juntos. Efesios 4:31. ¿Están en los televisores? Ok. Leámoslo de los televisores para que no se me salgan de Lucas. Efesios 4:31 dice, ok, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a leerlo hasta allí nada más. Ok, ¿cuál sería el conocimiento? El conocimiento sería, la palabra de Dios me indica en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31, el apóstol, ¿quién escribió esta carta? Pablo. ¿A quién le escribió? A los efesios. ¿Qué significa los efesios? Que vivían en Éfeso. Entonces, todo eso es conocimiento. Y todo eso está muy bien. ¿Dónde queda ubicada Éfeso? En el Asia Menor. Perfecto. ¿Y al frente de qué mar? El Egeo. Perfecto. Todo eso es conocimiento. Eso está bien. Eso me enriquece a mí. Yo digo, chévere, Efesio está ubicado en Asia Menor. ¿En qué año lo escribió el libro a los Efesios, esta carta? ¿Dónde la escribió? ¿Por qué la escribió? Todo eso es importantísimo. Eso es fundamental para mí. Y tengo que aprender a estudiarlo así. Tengo que leer el contexto, el texto. O sea, yo no me puedo quedar simplemente, pero ¿dónde radica la sabiduría? ¿Dónde radica la sabiduría? La sabiduría radica en que aquí el Señor me dice, oye, ven acá. Dime, Señor, quita de tu vida toda amargura. Ok, quiere decir que el Señor no acepta la amargura en mi vida.
Entonces hoy me dice el Señor, ¿sabes una cosa? Quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, quita la gritería, quita la maledicencia y quita la malicia. Entonces, si yo quiero ser sabio, yo no me voy a impresionar porque dice uno, ay, en YouTube está saliendo tal predicador y es el hombre tremendo. Sí, está bien, son siervos usados por Dios como cualquiera de nosotros, como tú o como yo, para predicar la palabra. Está bien, y hay que saber escoger buenos predicadores y buenas prédicas. Todo eso está bien. Pero el punto central, lo que tú vas a valorar de una persona, yo voy a decir, Leonardo es sabio. ¿Por qué? Porque él antes gritaba y ahora dejó de gritar. Porque en la palabra de Dios él aprendió que debía quitar de su vida la gritería. Allí volvió un conocimiento aplicado de la palabra y en ese momento yo puedo decir, él es sabio. Él es sabio porque trata a su mujer, ahorita lo va a confirmar ella, como a vaso frágil. Véalo, vea esa ternura de Leonardo, ¿sí ve? Entonces, yo puedo decir, él es un hombre sabio porque está aplicando conocimiento bíblico a su vida práctica. El Nuevo Testamento básicamente son conceptos prácticos, donde tú dices, yo me alimento como Biblia, pero tengo que hacer Biblia, volverla vida en mi vida. Y entonces esto, ¿a quién le va a traer bendición? A mí. Entonces aquí tengo 3 personajes en este grupo. Tengo a Cristo, a Jesús, pues en este momento, predicando una palabra. Tengo unos hombres necesitados de la palabra, que eran los publicanos y los pecadores. A mí me llama la atención particularmente con este hecho que ha surgido de la explosión de la bomba, que es un evento absolutamente triste. La gente siempre define, somos más los buenos que los malos. El bien y el mal está definido por un concepto absolutamente subjetivo. El bien y el mal está definido los que son de Cristo y los que no son de Cristo. El poner o no poner bombas, obviamente que es una acción terrible, que es una acción condenable y que es una acción antibíblica. Pero eso es lo mismo que gritar. O sea, hay personas que no ponen una bomba, pero rechazan a Jesús y se pueden ir al infierno el que puso la bomba de la mano del que rechazó a Jesús llevando velitas. O sea, eso no define la bondad ni la maldad de una persona. Lo que te define a ti es el recibir a Cristo en tu corazón, aceptarlo y transformar tu vida de acuerdo a la palabra. Entonces, quiero poner esto como primer punto, ¿cierto? Primer punto, porque tú puedes estar hoy aquí, pero depende de la actitud con la que tú llegues aquí, te puedes convertir en un fariseo, que simplemente el fariseo estaba listo para escuchar a Jesús y decir, ya sé el punto donde él le voy a caer. El punto donde yo tengo la razón y él no la tiene. Esa era la actitud del fariseo, porque el fariseo es conocedor de la palabra. Conocedor de la palabra. Entonces tú nunca te definas como conocedor de la palabra, sino tú más bien dices, yo quiero ser, como dice el libro de Santiago, un hacedor de la palabra. Y cada vez que tú vas dando un pasito en la escalera, tú dices, en mi casa ya no se grita, sabia casa. Ya Luz Mari se enoja, pero cortico, baja, ¡puf!, dispara y baja. Sabia mujer, ¿cierto? Ya en mi casa no hay malicia, ya no estamos con cosas feas, ya en mi casa no hay palabrotas, en mi casa ya no se dicen cosas feas. Eso hace que la persona vaya adquiriendo sabiduría. Y entonces, en un sentido, el Señor, después de que identifica la audiencia, dice, aquí tengo unas personas que necesitan conocer, que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Tengo otro grupo que está sobrado, que se lo conoce todo, conoce la ley de pe a pa, se conoce toda la ley, pero la conocen acá.
pero no la han bajado acá. Satanás conoce la Biblia. Porque en Lucas él dice, escrito está. Él sabe la palabra. Entonces, saber Biblia no te hace a ti mejor o peor. Sabio, te insisto, es cuando tú dices, cada día que tú te metes por la mañana, espero que esta semana hayamos estado juntos en nuestro tiempo de lugar secreto, ¿cierto? Eso fue el compromiso que hicimos la semana pasada. Entonces, cada vez que tú te metes en tu lugar secreto, cada vez que tú abres tu Biblia y dices, ok, aquí encontré un tesoro. Es un tesoro. Y ese tesoro yo lo llevo a mi corazón y digo, ahora esto se convierte en una realidad para mi vida. ¿Amén? Ok, entonces, a estas personas, a un grupo y al otro grupo, les dice, les voy a contar una parábola. A los dos. Sabe cuál va a ser la respuesta del uno y sabe cuál va a ser la respuesta del otro. Entonces tú di, yo estoy en el grupo número 1. Porque el grupo que va a escuchar a Jesús con una actitud correcta, con ganas de aprender del Señor. Yo no vengo aquí con ganas de pullar ni de criticar, sino vengo con ganas de aprender del Señor. Ok, ahora leamos lo que les cuenta. Vamos a regresar a Lucas. Lucas 15:13, estamos, ¿cierto? Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿qué te deja ver este pasaje a ti? ¿Qué nos deja ver este pasaje? Porque yo quiero que esta mañana tú puedas al final temblar de alegría de lo que significa en nuestras vidas el valor de habernos convertido a Cristo. Dice aquí que es un amor de Dios que Él va por cada persona. Él tiene identificada a cada oveja. Cuando Jesús predica absolutamente para todos. Él no hace acepción de personas. Él llegó a buscarnos a nosotros. Él fue personalmente y él dijo, necesito recuperar a una ovejita mía, en este caso que se llama Alberto. Y en el caso tuyo, pues tú tienes tu nombre. Y un día el Señor buscó y buscó y buscó. Él, dice la Biblia, Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Porque ese es el amor de Dios. Entonces el amor de Dios dice que Él viene con una ternura insuperable. Y empezamos a encontrar en este pasaje algunas figuras que a mí me impactaron muchísimo. Lo primero es que él dice que pone la oveja sobre sus hombros. Entonces yo me imagino cuando él levanta la oveja, primero la oveja debe estar allí asustada, porque así estábamos nosotros. En el fondo, todo lo que hacíamos, todas las porquerías, todo lo que vivíamos antes, en el fondo era esa rebeldía, en el fondo era un miedo, una inseguridad, un vacío. Nada podía llenar el vacío que teníamos en nuestro corazón. Buscábamos cosas, algunos vicios, otras personas, otros poder, otros dinero, pero no podíamos llenar algo que nadie lo podía llenar hasta que llegó Él. Y un día el Señor nos tomó así en sus brazos y de repente ¡pac!, nos sube a los hombros. Esa figura es una figura muy especial, porque eso implica un contacto físico paternal. ¿Te imaginas tú, a partir del momento en que tú sientes, ya estoy en los hombros del pastor, de pastores, en los hombros de Dios? Cuando yo era pequeño, por ejemplo, y estaba en mi cama y llegaba mi papá tarde de trabajar y yo me quedaba a dormir en la cama de mi mamá. Entonces él llegaba y yo le saltaba a la espalda
y él me llevaba así hasta mi cama y me colocaba. Entonces para mí ese era un momento de profunda intimidad, o sea, de protección, de seguridad, de saber mi papá llegó por mí. Y mi papá es quien me carga y me lleva hasta mi cama. Entonces cuando el Señor te recogió a ti, en ese momento Él te pone sobre sus hombros y dice, tranquila. Y entonces viene la ternura de Dios. Esta mañana el Señor quiere ministrar ternura a tu vida, quiere ministrar protección, quiere ministrar seguridad de lo que significa Él como papá, Él como Dios y nosotros como ovejas. Entonces Él te recogió, descansas. Y seguramente la oveja, como nosotros, empezamos a tratar de explicarle a Dios, pero pasó esto, pero sucedió lo otro, pero fue que yo hice esto, y el Señor seguramente dijo, shh, 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 shh. Ya, una vez que tú lo confiesas, una vez que tú puedes sacar eso de tu corazón, el Señor te dice, esa es su palabra, está escrito en el libro de Hebreos, dice, yo te he perdonado todo. Ya tu pasado quedó atrás. Ya tu pasado quedó borrado. El libro de Hebreos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, que nunca más traerá memoria eso. Y entonces en ese momento la mano del Señor sobre la oveja dirá, ya, descansa, no te preocupes. Ahora yo te estoy llevando, yo voy contigo. Y aquí hay una figura que dice, si alguno tiene la Nueva Traducción Viviente, me parece que en el versículo, dice en el versículo número 5, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Creo que la Nueva Traducción, si alguien la tiene, dice que la lleva en sus hombros con alegría. Y la Nueva Versión Internacional también usa una figura parecida. Es decir, el momento en que una persona le responde a Dios, porque él busca la oveja, pero la respuesta la da la oveja. Él llega al sitio, la encuentra, le presenta, le anuncia su evangelio y la va a levantar a la ovejita, pero quien tiene que responder favorablemente al llamado del pastor es la oveja. Y cuando la oveja le responde positivamente, como lo hicimos nosotros, él la sube sobre sus hombros y la lleva cargada y le dice, yo me imagino el rostro de alegría en el pastor de pastores. O sea, es un gozo sobrenatural, es un gozo que se irradia. ¿Y cómo será el gozo tan grande que el pastor lleva a su oveja sobre sus hombros, que el mismo cielo se une al gozo de Dios? Por eso dice el Señor que cada vez que tú le compartes la palabra a una persona y esa persona recibe a Cristo en su corazón, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Por eso es tan importante cuando tú no te quedas callado, cuando tú puedes hablarle a otra persona de Cristo, cuando tú estás haciendo tu trabajo, cuando tú estás con una persona y le dices, ¿sabes? Cristo es la única salida, Cristo es la única solución. Cuando tú le sueltas esa palabra a una persona, es como si Dios recogiera a esa persona y la pusiera sobre sus hombros. Y ese gozo que se desata en el cielo, de ese gozo participamos nosotros. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta. Si esto es lo que le causa gozo a Dios, ¿por qué nosotros mantenemos tanto silencio? ¿Por qué nosotros no podemos predicar permanentemente el evangelio? ¿Por qué no podemos traer personas a presentarles la verdad, la única verdad? Mientras la filosofía, ¿cierto?, presenta verdades, mientras el mundo presenta verdades, nosotros permanecemos en silencio. Pero esto es lo que llena de gozo el corazón de Dios. La Biblia dice que cuando tú hablas del evangelio, cuando tú le compartes a un vecino, cuando tú le dices a alguien, mira, Cristo es tu única salida, yo te quiero enseñar la palabra de Dios. Cuando tú abres tu corazón para compartir el evangelio, en ese momento tú produces gozo en el cielo. Amén. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y llega gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les va diciendo, gócense conmigo
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese es el gozo que... Ahora, dice mi oveja. No dice encontré una oveja, sino mi oveja. Entonces yo tengo que empezar a sentir que yo tengo una pertenencia particular con Dios. Yo soy la oveja que estaba perdida y yo fui encontrado por mi papá y él se refiere a mí como mi oveja. Y en la paternidad de Dios nos cambia a nosotros la vida. Cuando yo lo puedo ver a Dios como un papá y tú le puedes decir, papá, ¿tú vas a pagar el colegio de mi hija? ¿Cierto? Entonces tú puedes decir, Él es mi papá. Él es mi papá que hace las cosas sobrenaturales. Este es el año agradable para nosotros. Este es el año en que hemos visto, porque tú tienes que descubrirlo a Él como un papá y tratarlo como un papá y a su vez honrarlo como un papá, hablarle como a un papá y obedecerle como a un papá. Es que es una relación absolutamente hermosa. Si nosotros construimos esta relación en este año, ¿quién va a pagar el crédito que tú debes? Tú le puedes decir, papá, tú me puedes ayudar, papá. Pero cuando tú desarrollas esa relación, ahora, hay hijos interesados. Hay hijos interesados. Ayer vi un programa cortico con mi esposa y con mi hija sobre vestidos de novias. Entonces se veía una señora que llegaba y tenía un tipo rico y le decía, ay, yo estaría tan feliz con ese de $34,000. ¿Y quieres que sea feliz? Entonces cómprame un vestido de $34,000. Yo decía, esta señora lo único que quiere es la chequera del personaje. No quiere otra cosa diferente ni la fe. Ella quiere ser feliz, ella. Ella no piensa en hacerlo feliz a su esposo. Sino, ¿quieres que sea feliz? Gasta $34,000. Y hay relaciones interesadas con Dios que solamente se reducen a eso. Que solamente es, Señor, ¿quieres verme feliz? Prospérame. ¿Cierto? Pero esa no es la felicidad. La felicidad es cuando tú lo descubres a Dios como un papá. Y le puedes decir, solo tú como papá me puedes sacar de esta situación. Pero yo quiero aprender de ti a ser hijo y tú papá. Amén. Entonces, esta mañana yo lo que quiero es que tú puedas entender esta relación tan sencilla y en la omnipotencia y en la omnipresencia y en la omnisciencia y en todos los atributos de Dios, tú sigues siendo esa oveja especial de Dios. Tú sigues siendo la misma ovejita que Dios tiene puesta sobre sus hombros. Tú sigues, no quiere decir que cuando ya te ponen el... Ahora, ¿dónde la coloca Dios a la oveja? ¿A dónde la lleva? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice la palabra? La lleva y la deja en un rebaño. Él la suelta y la coloca junto con las demás ovejas. Él dice, traje esta oveja que estaba perdida y descarriada y la coloca junto con las ovejas. De allí la importancia, obviamente, de esto, de la congregación. La congregación es fundamental. Cada ovejita se siente aquí apoyada, se estimulan mutuamente al amor. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido un tiempo de alabanza muy bonito. ¿Quién cantó? ¿Quién baló? Unas ovejitas, las ovejas balan. Entonces aquí estaba una oveja chiquita cantando, había otra oveja en la batería, había otra oveja en el piano. Entonces es un conjunto de trabajo, de equipo, donde todos estamos unidos para adorar a nuestro amado Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la promesa? Y con esto quiero cerrar. Mira Ezequiel 34:14. Con esto quiero terminar. Ahora, tú tienes que creerle esto al Señor. Estas son las promesas que nos ha venido regalando. La semana pasada nos regaló una promesa, esta semana nos regaló otra promesa. Algunas personas agarran sus promesas
y dicen, yo la tomo esta promesa y me la llevo para mi casa, me la llevo para mi vida. Otras personas dicen, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué sería la prédica? No me acuerdo. Otras personas escriben, anotan, apuntan, dicen, esto lo voy a guardar en el papel, pero lo voy a guardar también en mi corazón. Amén. El Señor te dice esta mañana, en buenos pastos las apacentaré. Estoy hablando de Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré. ¿Dónde te va a poner el Señor? En buenos pastos te llevará el Señor. En los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Qué es aprisco? Invéntense a ver una definición. Voy a ponerles una definición textual que encontré para que no especulemos aquí. Aprisco es el refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas protegidas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Es decir, afuera estamos llenos de depredadores. Afuera hay gente que te va a querer, mejor dicho, gente no, afuera Satanás va a querer agarrarte. Y el Señor dice, pero yo las pondré en un aprisco. El aprisco es el refugio que el pastor utiliza para recoger a sus ovejas protegidas y tenerlas en cuidado cuando hay inclemencias de tiempo. Amén. Y el segundo pedazo dice apriscar, o sea, la acción de apriscar es que se utiliza en ganadería, especialmente en ovinos y caprinos, o sea, en ovejas y cabras, para resguardarlas de la intemperie. ¿A ver? Entonces, el Señor este año te está diciendo, yo en buenos pastos te voy a apacentar. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con mi justicia. Amén. Entonces, esta mañana el Señor te quiere decir, yo dejé las 99 para ir a buscarte a ti. Yo te encontré a ti. Yo te traje sobre mis hombros. Yo te recibí como un hijo. Yo soy tu papá. Yo anhelo llevarte a buenos pastos. Este año comerás en buenos pastos. Este año te satisfarás de la grosura de las cosas de Dios, para la gloria de Él. Pero este año entenderás y escucharás la voz del pastor. Aprenderás a escuchar la voz del pastor, porque las ovejas oyen mi voz y me conocen. Necesitas aprender a identificar la voz de Dios. Este año no tomarás ninguna decisión sin haber consultado con la voz de Dios. Hasta que tú no sientas, Dios ya me habló a mi corazón, Dios me dijo que haga esto, no hagas nada porque te vas a enredar y vas a tropezar. No te salgas del redil, no te salgas del lugar de protección. No creas que solo puedes caminar. Necesitas la mano de un pastor. Necesitas la guianza de un pastor. Y ministerialmente Dios ha colocado Él, dice Cristo en Efesios 4:11, Él mismo entregó unos ministerios. Él puso unos ministros para ayudar en esta tarea que le corresponde solamente a Dios. La tarea la hace Dios y utilizará algunos siervos. Entonces este año permanece firme, permanece fiel.
Métete en el proyecto de la iglesia. Este año vamos a trabajar fuertemente en un proyecto que se llama CRC. Estamos trabajando y vamos a tomar otros días más para seguirlo puliendo y proyectando para lo que será 2019. Este año llevaremos de la mano de Dios a las familias de la iglesia a un camino de mucha bendición y vamos a dar giros fundamentales en la estructura de la iglesia. Porque este año tendremos que salir. Este año tú no te puedes quedar callado. Este año tú tienes que decir, si eso le causa gozo a Dios, el hecho de que tú te quedes callado cuando tienes la oportunidad de compartir el evangelio, no le causa gozo a Dios. Amén. Entonces este año tú tienes que decirle, Señor, lléname tú lléname, Señor, tú lléname de ese espíritu evangelístico, tú pon en mí, Señor, ese deseo de compartir. Es que si nosotros fuimos sacados de un lugar de miseria, llevados en los hombros del pastor de pastores, ¿cómo no vamos a ser gratos con él y decirle, Señor, yo tengo la única fórmula, yo lo he encontrado todo? Yo no puedo sino darle gracias a Dios por lo que ha pasado en diciembre, por lo que ha pasado en enero. Tengo gratitud con Dios y la forma como expreso mi gratitud es compartiendo con otras personas el evangelio. Amén. Y prepárate porque este año el Señor te dice, en buenos pastos te apacentaré. Amén. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Hay una canción que me gustaría que escuches antes de ministrar. Hay una canción que ¿Nina está ahí? Sí. Para que me coloques una canción. Y me gustaría que mientras escuchas esta canción, cierres tus ojos. Ya la has escuchado, pero escúchala con el espíritu. Escúchala con tu corazón. Y deja que esta canción ministre tu vida esta mañana. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Amor siempre
Yo quisiera que cerraras tus ojos por un momento. Acuérdate que sabiduría es aplicar la revelación. O sea, el rema es la sabiduría de Dios. Cuando yo puedo coger una palabra y decir, gracias Señor, entendí esto. Ahora, cierra tus ojos por un segundo y en tus ojos espirituales puedes ver hacia atrás y puedes ver cosas que te atacan, que te persiguen, cosas que te dañan. Pero por un momento tú puedes ver a lo lejos la ternura de un papá que te está esperando para subirte en sus hombros. Y cada uno tendrá sus propias cosas, sus propios conflictos, sus propias luchas, sus miedos, sus temores, sus anhelos. Pero tú puedes ver a lo lejos a ese papá y tú puedes correr ahora a él, empezar a correr con fuerza en tu espíritu y empezar a correr y decirle, déjame subir ahora, Señor, a tus hombros. Y descansa allí sobre los hombros del Señor y dile, Señor, gracias. Este es el lugar que siento la paz tuya, Señor. Aquí puedo sentir tu corazón. Aquí puedo ver tu sonrisa, Señor. Aquí puedo ver cómo me llevas con ternura, Señor, sobre tus hombros. Aquí puedo ver cómo fluyen cosas diferentes. Y aquí puedo ver cómo me llevas a un pasto diferente, Señor. Gracias, Señor, porque aquí está el pasto de sanidad. Y hoy en el nombre de Jesús, creemos por sanidad para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús creemos por restauración, Señor. Estos pastos, Señor, pastos diferentes, Señor, pastos que nunca había visto, Señor. Este año son pastos que nunca antes había visto, Señor. Nunca había visto las cosas como las veo ahora, Señor. Este es un pasto nuevo, es un pasto diferente, Señor. Este es un pasto de bendición, Señor. Gracias porque en el mismo corral está mi familia, Señor. Gracias, Señor. Este es el corral que tú preparaste para mí, Señor. No voy a tener más miedo, Señor, porque puedo sentir, Señor, que tú me tienes en alto este año, Señor. Me llevas en tus hombros. Sin que yo lo merezca, Señor, me pusiste en alto, Señor. Tú me levantaste, Señor. Las demás ovejas no me ven con envidia, Señor, sino se gozan, se alegran que tú me hayas levantado en tus hombros, Señor. Y lo que tú estás haciendo conmigo, Señor. Gracias porque este año me levantas y me levantas más, Señor, y te gozas conmigo. Gracias porque este año descubro una nueva relación, Señor, contigo. Esa relación que nunca antes había entendido, ahora la entiendo diferente, Señor. Gracias porque eres mi papá, mi pastor, mi Dios. Gracias, Señor, porque sanas mi corazón. Gracias porque traes seguridad a mi vida, Señor. Propósito. Gracias porque este será un año de gozo, Señor, de buenas noticias. No acepto ni creo, Señor, en malas noticias. Como nos dio la palabra la pastora,
este será un año de buenas noticias. No tendremos temor de malas noticias, Señor, porque el justo no recibirá malas noticias este año, Señor. Todo está preparado por ti, calculado por ti, Señor, para mí, para nosotros, para quienes te amamos, para quienes te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por un año, Señor, en ti, Señor. Año agradable para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque este año me cambiarás a mí, Señor. Me cambiarás a mí. Tantas cosas feas que hay en mí, Señor, las transformarás en cosas hermosas, Señor. Etiquetas que me he puesto, Señor, que sigo creyendo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy fracasado, yo soy gritón, yo soy... Todo eso lo quitarás, Señor, con tu ternura, y me dirás lo que realmente soy para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber dejado todo por mí. Gracias por rescatarme. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la nueva vida, por el nuevo nacimiento, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, ok, vamos a...